Muy bien, chicos. Buenas tardes. El día de hoy vamos a estar viendo el módulo 17. Eh, el libro, pues aquí está. Como pueden ver, está compuesto de 3 unidades nada más. Esas unidades, el día de hoy vamos a ver lo que son las teorías de la evolución hasta la teoría de Darwin. Vamos a estar trabajando de lunes a lunes y miércoles el módulo 17 y ya el módulo 18 lo veríamos en otros días, que sería martes y sería jueves. Como pueden ver, el material es, pues yo considero que ese es de los libros más cortos, siendo apenas de 174 hojas, pero aquí lo importante es que vayamos aprendiendo y vayamos contestando todas las dudas que tengamos. Y bueno, voy a activar mi cámara. Chicos, pues ya saben, si tienen alguna duda, pueden preguntar, ya sea por un mensaje de voz, así que yo los escuche, o me pueden escribir acá. De preferencia, como voy a tener activa la presentación, pues pueden preguntarme mejor ¿cómo se llama? Por voz. Solo abren su micrófono, preguntan y ya les respondo. Ok, en esta primera unidad vamos a ver el tema que se llama, o bueno, el tema se llama de la unidad Revolución Darwiniana. Es decir, que vamos a descubrir cuál es la importancia que ha tenido eh, que el ser humano tenga o crea en la evolución. Recordemos que nosotros hemos pasado por muchos cambios a un nivel social. No solamente en la cantidad de personas, la labor que lleguemos a desempeñar dentro de nuestros grupos, sino también con la forma de pensar o el alcance al conocimiento. No es lo mismo lo que nosotros sabemos a lo que sabían hace 100, hace 200 años. Quizás nosotros tengamos una mucho mejor tecnología, tengamos una mayor experiencia de decir, no, pues yo compruebo gracias a estos pasos, a esta metodología, a esta serie de experimentaciones, que lo que estoy postulando es correcto. Y nosotros ahora tenemos esto. Tenemos que darle un nivel de sustento mucho mayor para que llegue a ser aceptado. Como muchas cosas, el ser humano, buenas tardes, el ser humano ha logrado, perdón, ha logrado imponerse, ha logrado progresar de todas estas maneras y también cada vez exige más. En esos primeros periodos de la historia no había métodos para comprobar nada de lo que las personas decían. No existía una forma para decir que lo que está pensando un filósofo es cierto o es falso. Pudiéramos decir que vivíamos por completo, ellos vivían en un completo estado filosófico, un estado en el cual solamente su imaginación y su observación eran los que decidían o definían si algo era cierto o algo era pues ahora sí que erróneo. Y muchas cosas que fueron dichas se creyeron ciertas, ciertas por periodos ahora sí que muy, muy largos de tiempo. Estamos hablando de postulados que se convirtieron en leyes. Y estas leyes se mantuvieron por cerca de 2000 años. Imagínense, algo que dijo una persona hace miles de años, llegó a tiempo, bueno, a lo que ellos llamarían tiempos actuales. Y hasta haber pasado tanto tiempo, eso de que nos habla de que quizás no existía esta capacidad para experimentar, para hablar, para decir. Y afortunadamente nosotros tenemos eso, lo que es que la ciencia, la sociedad, la religión y todos los factores van por separado. No nos está tocando un periodo en el cual por nuestras ideas nos van a quemar vivos o nos van a tachar de brujos. No, sino que ahora las ciencias tienen esta libertad de experimentar, de probar. Obviamente,
aún así sigue habiendo pues limitaciones en lo que es la investigación científica, pues por cuestiones de moralidad. Pero pues hasta ahí no creo que eso sea algo incorrecto. Estamos hablando de que ya serían medidas que atenten contra la vida de otras personas. Por ejemplo, la experimentación humana está prohibida. En otros aspectos, lo que es la manipulación de, ¿cómo le llamaríamos? De células madres, las cuales solo pueden extraerse a partir de las primeras etapas de la fecundación humana. Y esos, a pesar del beneficio que llegan a tener en lo que es la calidad de vida y la repercusión tan grande que pudiera significar en las ciencias, en la medicina y en cualquier tipo de aspecto que tenga que ver pues con la salud, inclusive la salud mental pudiera llegar a beneficiarse, pues eso se enfrenta aún así a estas limitantes. Pero bueno, en este módulo vamos a conocer esto. Vamos a conocer no solo qué, qué ha sido lo que ha querido la gente, los científicos, sino también vamos a comprender el contexto en el que ellos hablaron, en el que dijeron sus postulados. Porque nosotros pudiéramos pensar que fueron aceptadas a la primera, y la realidad es que no. Muchas cosas, muchas ideas fueron rechazadas durante mucho, mucho tiempo, hasta que no fue que otra persona lo prueba, o inclusive después y siglos después algún investigador lo descubre, no fueron aceptados. Ok, chicos, y bueno, vamos a empezar, ya no les voy a dar más largas, vamos a empezar con el tema. Y empezamos con la unidad 1 del módulo 17, y esta es la primera clase que vamos a tener. Y empezamos con las teorías evolutivas. Nosotros ya sabemos que el ser humano no está o no se mantiene igual desde el principio. El ser humano es el resultado de miles, de miles y de miles de años de cambio, de progreso, de adaptación, y esto lo podemos resumir como la evolución. Y nos dice aquí que la evolución va a ser un cambio que se va a producir de un estado a otro en un objeto o sujeto. Es decir, las variaciones que puede llegar a presentar un objeto, o pudiera ser cualquier cosa, ¿no? O un sujeto, es decir, qué cambios se experimenta. Y lo mismo, producto de un proceso de transformación progresiva. Porque puede ser que tú no te presentes el cambio, pero tus hijos pudieran llegar a tenerlo. A eso nos vamos a hablar. A la serie de variedades, a la serie de diferencias, y estas diferencias pueden llevarse quizás a una adaptación, a un estado ahora sí que de mayor supervivencia para las especies. Aquí nos dice que puede referirse también a los cambios genéticos en una especie, es decir, que a un nivel genético, recordemos, cuando nosotros compartimos nuestra información genética, es decir, cuando nosotros tenemos, pues ahora sí, lo que es una relaciones o tenemos una fecundación de un óvulo, el padre y la madre dan una información genética. 50% del papá, 50% de la mamá. Entonces, estos al combinarse, ¿qué sucede? Que crean una persona completamente nueva. Pero esta persona completamente nueva va a llevar miles y miles de años de evolución en sus genes, del lado del padre y del lado de la madre. Aquí, por eso lo hablamos como cambios a un nivel genético, porque cada generación va a ser diferente a la anterior. Y creo que es algo que podemos notar, que nosotros no somos iguales a nuestros padres. Vamos a hacer una combinación, ¿no? Pues que tienes los ojos de mamá, tienes los ojos de papá, o alguna otra característica de otro ancestro. Eso es algo que se va pasando de generación en generación. Lo mismo, un desarrollo de una persona, es decir, una evolución biológica. Nosotros lo experimentamos día con día. Pasamos gradualmente de
un conjunto de células, ahora sí que mejor dicho, de 2 células a las personas que somos hoy. Y entre estos 2 puntos está cuando éramos un feto, cuando éramos un recién nacido, un bebé, un niño que apenas no camina, hasta lo que nosotros, por ejemplo, la niñez, la adolescencia, la adultez mayor y bueno, finalmente lo que es la muerte. Vamos a hablar de un cambio o una evolución biológica. Lo mismo va a llamarse evolución una progresión de etapas históricas, es decir, cómo han ido cambiando las sociedades. Lo mismo, las fases de una situación o la transformación de un objeto o de la naturaleza en general. Es decir, que hasta la misma naturaleza llega a evolucionar. Por ejemplo, si nosotros vamos a o bueno, ¿para qué vamos a imaginarnos un lugar? Vamos a ver nuestra ciudad. ¿Cómo era la ciudad hasta hace unos 4 años? No teníamos bueno, creo que no teníamos el puente, el megadrenaje quizás tampoco existía, en fin, muchas cosas que no estaban. Y la ciudad, imagínense, si hace 4 o 5 años era diferente, imagínense hace 20 años, hace 30 años, hace 50, hace 100. Y esto ha ido siendo un cambio gradual, se crean nuevas colonias, se crean nuevas calles, nuevas avenidas, llegan personas de otros lados. Y lo mismo, nuestro ecosistema cambia. Cambia el ecosistema, cambia la vida social de las personas, los roles laborales. Y todo esto se puede reflejar ¿cómo? Se refleja en la vida cotidiana que tenemos las personas. Entonces, la evolución, en pocas palabras, va a ser una serie de cambios que se van a producir a lo largo del tiempo. Y este tiempo puede ser inmediato, por ejemplo, cuestión de unos días, o un periodo muy, muy largo. Por ejemplo, los cambios que llega a presentar una especie, por ejemplo, un proceso evolutivo, que cómo pasamos nosotros de ser desde aquí hasta acá. No fue de la noche a la mañana, no 2 de estos tuvieron un bebé que se veía así, no, sino que fueron una serie de cambios, una serie de procesos de adaptación, de supervivencia, de evolución que le permitieron la supervivencia a las especies. Permítame un segundito. Sí, estamos grabando. Por favorcito, mientras tanto, déjenme aquí sus nombres, porque aquí veo que hay un guest que creo que es Clara, Braulio, Kevin, Armando, Iván y Eric. Ok. Bueno, no, pues usted ya lo ubiqué, es que en el caso de los que no me salga el nombre. En el caso de los que no me... gracias. Gracias, Clara. Ok. Si van a ir copiando, de todas formas les recuerdo, yo les voy a pasar la diapositiva, pero la información les puede servir en su cuaderno porque vamos a hacer una actividad. Así que si pueden ir tomando nota, mucho mejor. Ok. Bueno, cuando hablamos de evolución hablamos de cambios, no solamente a un nivel físico, sino cambios a un nivel funcional, inclusive a un nivel orgánico. En las primeras etapas del hombre tenemos el Australopithecus, que era un homínido que era erguido, pero aún así su intelecto era muy limitado, utilizaban mucha fuerza bruta, tenían una gran mandíbula, un pequeño cerebro, y conforme fueron adaptándose, fueron evolucionando, fueron cambiando por medio del paso de ahora sí que de los milenios, fueron cambiando un poco más. Y quizás condicionados por varios factores. ¿Qué factores pudiéramos decir que llegan a condicionar? Por ejemplo, el clima, la alimentación, ahora sí que la cantidad de nutrientes que consiguen por medio de su alimentación. El ser humano, o bueno, en este caso el Australopithecus, nuestro ancestro, cambió un poquito.
y se convirtió en un Homo habilis. Homo habilis. Y aquí ya cambia, porque esto Homo ya nos dice que es un hombre. Quizás no un hombre como el que vemos acá, pero sí ya presenta rasgos humanoides más de acuerdo a cómo somos actualmente. Si nos damos cuenta, el cambio en el cráneo. Ya la parte del cerebro ya se ve un poco más grande, la mandíbula un poco más pequeña. Un cambio también en la masa muscular, que pudiera haber sido un cambio en la ingesta de proteínas o en la calidad de las proteínas. Y es aquí en este periodo en cuando el hombre empieza a cocinar sus alimentos. Y esta cocción fue lo que definió el curso de la humanidad. De todas las cosas que el ser humano pudiera haber, una disculpa, está pasando el panadero y paró aquí en mi casa. De toda la serie de cambios que pudiéramos mencionar que el hombre ha tenido, de los más importantes es el fuego. Porque gracias al fuego nosotros tenemos lo que tenemos el día de hoy. Y no es por exagerarlo, pero cuando el Australopithecus, ¿cómo comía? Carne cruda. El Homo habilis ya comía a una carne que quizás no sabía súper bien, no era un sabor tan agradable, pero ya la carne cocida, ¿qué significaba? Que ya no tenía que desgarrar carne. ¿Y qué pasó? Que sus dientes cambiaron de tamaño porque ya no requería tantos colmillos, tantas muelas, tanto diente. Y vamos a fijarnos, ¿dónde vemos este cambio? En la mandíbula. Una mandíbula más pequeña, ¿qué significa? Que era menos la fuerza que tenías que hacer. Lo mismo, cuando el ser humano comienza a comer carne cocida, los, los aminoácidos que se encuentran en la carne dentro de las proteínas se hicieron más biodisponibles. ¿Qué significa biodisponible? Que el cuerpo más fácil lo podía asimilar y lo podía convertir en nutrientes. Y bueno, esta pequeña ingesta de aminoácidos, ¿qué significó también? Un aumento en el tamaño del cerebro. Y este Homo habilis, ¿dónde reflejó este aumento del tamaño del cerebro? Porque él, si se dan cuenta en esta imagen, tiene una piedrita. ¿Y qué hacía el Homo habilis? Empezó a hacer las primeras herramientas que tuvo la humanidad. Quizás no, no hicieron una pala o no hicieron un pico, no hicieron una lanza, no. Quizás agarraron un palo y con eso golpeaban, pero eso ya es un cambio a, al Australopithecus. El Australopithecus no hacía nada de eso. Y esta serie de cuestiones son las que fueron condicionando. Y quizás vamos a fijarnos también del Homo habilis al Erectus. ¿Qué pasa? El pelaje empieza a reducirse, quizás debido a condiciones ambientales. Vamos a fijarnos también, la mandíbula se reduce un poco más. ¿Y esto qué significa? Que quizás ya cocían mejor sus alimentos o inclusive combinaban su alimentación o la suplementaban con algún tipo de vegetales o de frutas o de cualquier otro tipo de alimento. El tamaño del cráneo, de la parte del cerebro, también aumentó. Y eso se puede reflejar también en la calidad de las herramientas. Vamos a darnos cuenta aquí. Este ya tiene una lancita, quizás para cazar pescados o para cazar algún venado, un puerquito o algo así. Pudiera ser. Y como fue evolucionando el hombre, los cambios fueron haciéndose más notorios. Por ejemplo, el neandertal, pues ya usaba vestimenta, ya usaba herramientas, ya sabía manipular el fuego. Y aquí, por ejemplo, más o menos entre este y este, entre el Erectus y el Neandertal, el ser humano empieza a crear su cultura. A un nivel rudimentario, claro, pero empieza a tener o a dejar rastros de una organización social. Y cuando llega el Homo sapiens, ya hablamos de sociedades humanas que ya se establecían. Ya estamos hablando de que las personas quizás ya formaban para que ya formen
una cultura mucho más específica, una cultura más evolucionada. Y esto que le permitió al hombre también sobrevivir, domesticación y una serie de pasos que nos permitieron llegar al nivel de tecnología y de organización social que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, han sido cambios muy largos, miles de años, pero eso nos ha permitido estar a donde estamos el día de hoy. Y bueno, lleva una lanza, pero igual, como ya no tiene ya tiene más acceso a tecnología, puede mejorar lo que es sus herramientas. ¿Y cómo lo podemos ver al día de hoy? El día de hoy ya tenemos tecnología que nos permite ahora sí que hacer lo que no se pensaba hace quizás 50 años, imagínense. Ok, alguien por favor tiene abierto su micrófono. ¿Me lo puede cerrar porque se oye música? Nada más porque para que no se escuche luego en la grabación, por favor. Creo que es usted, Berta. Gracias. Gracias, creo que la silencian. Ok. Y también han sido todos los cambios que hemos tenido nosotros a lo largo de nuestra vida, algo que podemos llamar evolución. Desde ser seres que no teníamos una capacidad o un intelecto tan desarrollado, hasta donde estemos el día de hoy, por acá o por acá. En el caso de las mujeres, pues por aquí. Y lo mismo, ¿qué significa evolucionar a un nivel biológico? Significa cambiar. Por ejemplo, cuando éramos bebés, quizás nuestro intelecto no era el más elevado. Y eso es, eso es algo biológico. Hasta Einstein, cuando era bebé, se babeaba, se hacía sus necesidades, etcétera. ¿Por qué? Porque es un proceso de cambio y de aprendizaje. Y bueno, aquí nosotros vamos reflejando cambios, vamos reflejando madurez día con día. Bueno, quizás a un nivel físico, pero también a un nivel mental es muy importante esto. Bueno, y también las funciones biológicas son diferentes en cada etapa de la vida. Y lo mismo, el rol social cambia por completo, ¿no? Y bueno, muchos factores llegan a definir cómo van a cambiar las especies, de acuerdo a las condiciones que nosotros tengamos, a los factores en los cuales nosotros nos sometamos, vamos a reflejar estos cambios. Por ejemplo, se tiene una teoría de que el ser humano y de que todas las especies comparten un ancestro en común. Ojo, es una teoría, porque hasta el día de hoy, pues no se ha definido bien, son teorías que se tienen, por eso se llaman teorías evolutivas. Bueno, este ancestro en común tenía la capacidad de que al ser pues en común y proliferar, quizás en un momento proliferó en varias partes, pero las condiciones en las cuales se sometieron fueron muy diferentes. Las condiciones a las cuales se tenían que someter cambiaban y se adaptaban a lo largo de miles, a lo largo de millones de años, hasta tener la gran cantidad de especies que tenemos. Tengan en cuenta algo muy importante. Todas las especies son diferentes porque sus necesidades de adaptación así se los exigieron. Por ejemplo, vamos a ver que vamos a ver, no sé, un pescado y una vaca, un toro. Y ambos son completamente diferentes. Ambos viven en condiciones distintas. El pescado vive en el fondo del mar. ¿Le serviría de algo tener pelo? Para nada. Las vacas son, bueno, esto es un como mamut, bueno, no mamut, un bisonte. A él sí le sirve tener pelo, porque lo protege de los insectos, lo protege también del sol, lo protege de las condiciones climáticas. A este tiene branquias, este no, este tiene pulmones. Y todas estas condiciones se van a reflejar en qué, en estos procesos, perdón, procesos evolutivos. ¿Ok? Recuérdenlo, muy importante, las condiciones a las cuales se someten los seres vivos son las que van a definir
van a definir por completo el cómo van a tener este aspecto y cómo van a alimentarse y todas las cuestiones que van a involucrar a la especie. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de los antecedentes de las teorías evolutivas. Permítanme un segundo, voy a cortar el video